Hay un debate que está en el corazón mismo de la ciencia de datos. ¿Qué es más importante, el modelo o los datos? Hoy vamos a meternos de lleno a explorar esa pregunta, una que es clave para entender cómo funciona la inteligencia artificial. Para empezar a desenredar esto, me gusta mucho esta idea de la investigadora Dora María Ballesteros. Ella dice algo genial, que los datos no son solo números fríos, son señales, señales que el mundo nos manda. Así que, visto de esa forma, la ciencia de datos no es solo programar, ¿verdad? Es aprender a escuchar. Pero bueno, la pregunta del millón es, ¿cómo se aprende a escuchar esas señales? ¿Cómo hacemos para descifrar el mensaje que los datos tienen para nosotros? Para escuchar esas señales, la verdad es que no se puede ir a ciegas. Hace falta un mapa, una especie de hoja de ruta. Y en la ciencia de datos, esa hoja de ruta tiene un nombre bien conocido. Se le conoce como el ciclo CRISP-DM y es, digamos, el estándar de la industria. Ahora, lo más importante de este diagrama no son tanto los pasos individuales, sino el hecho de que es un ciclo. Ojo con eso. No es una línea recta con un principio y un fin, es un proceso flexible que va y viene, que siempre está en movimiento. A ver, el ciclo arranca con la comprensión. O sea, primero hay que entender bien el problema y echarle un ojo a los datos. Luego viene la preparación, que es donde se limpia y se ordena toda esa información. Y fíjense, solo después de todo eso llega el modelado. Es apenas una pieza más del rompecabezas. Finalmente, se evalúa si el modelo de verdad funciona y simplemente para que haga su trabajo en el mundo real. Ahora, ¿quiénes son las personas que navegan este ciclo tan complejo? Porque claro, detrás de todo este proceso hay un equipo de gente con roles pero muy específicos. Para que quede súper claro, podemos usar una analogía. Pensemos que el ingeniero de datos es el arquitecto. Es quien construye toda la infraestructura para que los datos fluyan sin problemas. El científico de datos, por su parte, es el investigador. Se pone a explorar los datos, a buscar patrones que nadie más ve. Y por último está el analista de datos, que es el narrador. Es quien traduce todos esos hallazgos en historias que cualquiera puede entender. Y acá lo vemos con más detalle, con sus responsabilidades y las herramientas que usan. El ingeniero se enfoca de lleno en la infraestructura con Python, SQL y Spark. El científico, en cambio, está en el modelado y el descubrimiento usando Machine Learning. Y el analista se dedica a la interpretación y la comunicación, con herramientas como Tableau. Son tres roles bien distintos, sí, pero que están totalmente conectados entre sí. Y todo esto nos trae de vuelta al corazón del debate en la inteligencia artificial moderna. La gran pregunta, ¿dónde se debería poner todo el esfuerzo? ¿En construir modelos cada vez mejores o en curar y preparar datos de mejor calidad? En este campo hay básicamente dos grandes filosofías. Por un lado está el enfoque centrado en el modelo. Aquí la idea es mantener los datos fijos y buscar casi obsesivamente el algoritmo perfecto. Y por otro lado tenemos el enfoque centrado en los datos, que hace justo lo contrario. Mantiene el modelo fijo y se dedica a mejorar la calidad de los datos de una forma súper sistemática. Históricamente, la cancha ha estado dominada por el enfoque centrado en el modelo. La creencia era que los grandes saltos, los avances importantes, vendrían de diseñar algoritmos cada vez más grandes, más rápidos, más complejos. Y miren, este es un ejemplo perfecto. En un proyecto para detectar la roya, una enfermedad en las hojas de café, el set de imágenes se dejó intacto. Lo que se cambió fue la arquitectura del modelo, sus parámetros. ¿Y el resultado? Solo con esos cambios, el rendimiento del modelo mejoró un 40%. Es una prueba clarísima del poder que tiene este enfoque. Pero, en los últimos años, ha surgido una corriente que va en la dirección opuesta. Es el enfoque centrado en los datos, defendido por gente muy importante como Andrew Ng. Y lo que argumenta es que el verdadero progreso no está en el algoritmo, sino en la calidad de la materia prima, los datos. Para entender por qué esto es tan importante, veamos un ejemplo que es bastante fuerte. Imaginemos un modelo que se diseñó para detectar cáncer. Resulta que en el set de datos que usa, solo el 10% de las muestras corresponden a casos positivos de cáncer. Bueno, se pone a prueba el modelo y ¡pum!, se obtiene un 90% de exactitud. A primera vista, uno diría, ¡wow!, ¡qué resultado tan bueno! Y acá viene la pregunta del millón. ¿Ese 90% realmente significa que el modelo es útil para lo que se supone que debe hacer? Hay que detenerse un momento y pensar en lo que está en juego. Y aquí, señoras y señores, llega el momento de la verdad. Cuando empezamos a mirar otras métricas, la historia cambia, pero drásticamente. La precisión es de un 50% y la sensibilidad, también llamada recall, es de apenas un 20%.
¿Qué significa esto en español? Que el modelo está dejando pasar 8 de cada 10 casos reales de cáncer. O sea, es un modelo peligrosamente malo, a pesar de su impresionante 90% de exactitud. El punto central es este, y es importantísimo. Ningún modelo, por más avanzado y sofisticado que sea, puede arreglar la magia de tener datos de mala calidad, o peor todavía, datos que simplemente no se entendieron bien en su contexto. Entonces, si parece que ninguno de los dos enfoques es la solución perfecta por sí solo, ¿cuál es el camino a seguir? Bueno, todo apunta a que la respuesta está en combinar lo mejor de ambos mundos. En la vida real, en los proyectos que de verdad funcionan, la gente no elige un bando, lo que hacen es adoptar un enfoque híbrido, moviéndose constantemente entre mejorar los datos y ajustar el modelo. Es como un baile, un ciclo de refinamiento que nunca para. Un ejemplo muy práctico de esto es una herramienta, un framework llamado Fake Voice Finder. Lo que permite esta herramienta es que los investigadores prueben de manera sistemática qué pasa cuando se cambia el modelo, pero se dejan los datos fijos, y qué pasa si se hace lo contrario. De esta forma, se puede encontrar la combinación perfecta, la combinación óptima de datos y modelo para resolver problemas tan complicados como, por ejemplo, detectar voces sintéticas. Y esto nos deja con una reflexión final. La próxima vez que escuchemos sobre un avance revolucionario en inteligencia artificial, quizás la pregunta más importante no sea sobre qué tan complejo es su modelo, sino sobre la calidad y sobre todo la comprensión de sus datos.